Buenas tardes. En esta oportunidad estaremos entrando ya de lleno al proyecto número 2 de este ciclo lectivo de este año. Espero que todos hayan concluido bien su primer proyecto, que hayan entregado todas las tareas. Aún hay tiempo hasta el 1 de marzo. Pueden ponerse al día con las tareas del primer proyecto para poder lograr sus puntos para ganar su curso. Este segundo proyecto se llama El Tesoro Agrícola o de Manufactura de la Comunidad. Se recuerda que el primer proyecto se llamaba el Tesoro Culinario Familiar. Vamos siempre girando en temas muy cercanos a nuestra vida cotidiana. En esta oportunidad vamos a hablar de la cuestión de los procesos productivos que tienen que ver con la tierra y con la industria y que hay en nuestro contexto o comunidad. Vamos a hablar un poquito del proyecto que van a construir o van a trabajar en esta unidad, en estas 5 semanas. Vamos a hablar un poco para introducir el tema. El proyecto consiste en que van a crear un catálogo con al menos 10 productos, ya sean cultivos agrícolas o manufacturas, que sean las más importantes de la zona en la que ustedes viven. Estos productos o cultivos o productos de manufactura deben de ser los más importantes, de los más relevantes que se conocen, según la estadística que se maneje, que ustedes van a tener que investigar cuánto se produce, qué porcentaje se comercializa, etcétera. Qué tipo de producto, quiénes son los productores, los comerciantes, los compradores. El catálogo debe incluir, y esto lo van a ir construyendo cada semana, ¿verdad? El catálogo debe incluir información como la identificación de cada producto, ya sea producto agrícola o producto de manufactura. Por ejemplo, en el producto agrícola puede ser que en su área se cosechen hortalizas como repollo, zanahoria, etcétera, o maíz. No sé en qué área se mueven, pero cada quien va a investigar qué se produce en su área. En el tema de la manufactura puede ser que ahí se produzcan jaleas, jabones, cohetes, pólvora, rosas, o sea, etcétera. No sé en qué área están ubicados. Va a ser algo muy rico, muy importante este catálogo, porque nos va a permitir saber también si ustedes van a terminar en su bachillerato con un emprendimiento, les va a dar luces de en qué línea se puede ir su emprendimiento, qué potencialidad tiene el área, qué no hay, donde ustedes puedan incursionar, etcétera. Eso también este catálogo también les va a ayudar para saber qué posibilidades hay de organizarse, de pertenecer a una cooperativa, cómo están los costos de producción, si son altos en su área donde viven, el precio de venta, etcétera. Va a ser un proyecto bonito y les va a dar insumos a ustedes para sus proyectos futuros. Y ya para entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy, nuestra unidad, la unidad de hoy lleva como título Nuestros alimentos. Nuestros alimentos. Yo estaba tratando de buscar imágenes o memes o todo esto que hoy se mueve en las redes sociales, que nos genera sentimientos, que nos genera conciencia o que hasta nos da risa, algunas cosas que no tienen sentido, pero que ya al verlas detenidamente y reflexionarlas nos deja algo, ¿verdad? Algo bueno, alguna lección. Y respecto a los alimentos, estuve encontrando mucho de una protesta que hay en Europa. Los camioneros, la gente involucrada en la actividad agrícola está haciendo paros nacionales en Francia, en España, en varios países, porque las políticas de la Unión Europea los ha afectado y los ha dejado de lado. Entonces ellos están haciendo presentes a través de sus paros, que son kilómetros, cientos de kilómetros los que paran en las carreteras, hacen tira de productos como tomates y dejan así anegadas las carreteras porque están protestando, porque las políticas no son favorables para ellos.
Y uno de los carteles o mantas que se ven circular y que aparecen por ahí es: sin agricultores no hay comida. Sin agricultores no hay comida. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo les parece ese eslogan? A mí me toca mucho porque me hace reflexionar en el valor que tiene el agricultor, en lo que a mí directamente me favorece un agricultor, porque sin él yo no tendría los alimentos, los vegetales, las frutas, etcétera, lo que yo compro en el mercado. Si se dan cuenta, los agricultores son los menos valorados en nuestra sociedad. Se valora más otras cosas, como los productos quizá manufacturados o los productos industrializados, que sobre los productos hechos o cultivados directamente por los agricultores en el campo. Para producir los alimentos que nosotros tenemos en nuestras mesas, hay detrás todo un proceso. Una de las cuestiones fundamentales se le llaman, si queremos teorizar, se le llaman actividades productivas, a esa acción central que mueve todo este andamiaje de la producción agrícola, producción manufacturera o industrial. Las actividades productivas son todos aquellos procesos mediante los cuales las personas producen materia prima, productos elaborados y servicios. Aquí vemos 3 categorías: materia prima, productos elaborados y servicios. Estos 3 procesos son los que mueven la actividad productiva o los que generan la actividad productiva. En el caso de las materias primas son todos esos insumos primarios, como dice la palabra, que se extraen directamente de los recursos como la tierra, como los bosques, como todo eso que está inmediatamente disponible y que se puede transformar en otro producto. Esa materia prima Guatemala es rica de materia prima. Tenemos minas, tenemos tierra aún productiva, bosques, tenemos ríos, donde hay mucha materia prima que se puede transformar. Los productos elaborados son todos aquellos productos que elabora el hombre con sus manos, los productos manufacturados, productos que son artesanales, arte, etc. Y los servicios son todos los servicios que prestamos por los cuales recibimos una remuneración. También es una actividad productiva. Los servicios que presta una persona en un banco, en la industria, en la agricultura, los jornaleros, los trabajadores agrícolas, las personas que trabajan como en sus profesiones ya establecidas como médicos, ingenieros, las maestras, todos ellos prestan un servicio y por lo tanto están también participando de la actividad productiva. Y esto viene siendo la base de la economía. Si no hubiesen actividades productivas en el campo de la materia prima, de los productos elaborados y los servicios, la actividad productiva sería nula o escasa. Y viene siendo el motor que impulsa el cambio de vida, porque la actividad productiva genera ingresos para quien participa directamente en todo el proceso, ya sea como propietario o como vendiendo los servicios. Y esa fusión de la persona que posee los bienes, la materia prima, y quien posee su fuerza de trabajo, produce hace que se generen los productos. Si faltaran los que prestan el servicio, prácticamente el productor no podría hacer nada. Entonces todos pertenecen a un engranaje y eso repercute en el mejoramiento, debería de repercutir en un mejoramiento de la calidad de vida y en la generación de ingresos para todos. Las actividades productivas se dividen en 3: en las actividades primarias, las secundarias y las terciarias. En esta unidad nos vamos a enfocar a ver qué es una actividad primaria dentro de las actividades productivas. Entonces, el sector primario dentro de la actividad productiva es aquel conjunto de actividades
económicas que las personas realizan para obtener recursos directamente de la naturaleza, extracción de recursos de la naturaleza. En este caso podríamos hablar de la agricultura. La agricultura está comprendida dentro del sector primario de la producción, la ganadería, la explotación forestal, la pesca y la minería. Digamos que las más importantes, las actividades económicas más importantes dentro del sector primario de la producción son estas: agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. Para el caso de la agricultura es el conjunto de técnicas que los seres humanos utilizan para el cultivo de la tierra. En ese conjunto de técnicas entra el conocimiento ancestral que se ha venido heredando de generación en generación, y que las nuevas generaciones van aprendiendo y muchas veces van modificando y van mejorando. Ese conjunto de técnicas incluye también las maneras de producir, los insumos, la maquinaria, todo eso es la agricultura. Y aquí en Guatemala la agricultura realmente es la principal actividad. Dentro de todo el proceso de producción todavía sigue siendo la actividad principal económica de Guatemala. Podría pensarse que en unos años posiblemente ya Guatemala va a estar en un proceso de industrialización muy fuerte y que la agricultura va a dejar de existir, pero no deja de existir, porque la agricultura es la que nos proporciona los insumos de la canasta básica. Nuestra alimentación depende directamente del maíz, frijol, del maíz, tortilla, lácteos, queso. Ese es como el plato esencial básico del guatemalteco diariamente. Desayunamos, almorzamos y cenamos frijoles, tortillas, queso, huevos. Entonces, la agricultura nunca va a dejar de ser porque nos proporciona directamente nuestra alimentación. Nosotros no consumimos en una mayor cantidad productos industrializados, como puede suceder muchas veces en Estados Unidos, donde la gente ya, por el estilo de vida que manejan, come muchos alimentos industrializados en la calle. Aquí en Guatemala todavía somos en ese sentido, una sociedad tradicional que depende básicamente de su alimentación agrícola. Aunque la agricultura ha tenido también un proceso de evolución y modernización, porque en la antigüedad los aperos o los instrumentos de labranza que se usaban eran muy rudimentarios, los palos como chuzos, los azadones, los machetes. Era una herramienta incluso elaborada en las herrerías comunitarias o municipales o del área. En la actualidad ya hemos tenido un proceso donde la tecnología se ha implementado a nivel agrícola. Vemos tractores, vemos algunos equipos agrícolas mecánicos o eléctricos sustituyendo ciertas cosas tradicionales, pero el asadón, por ejemplo, se sigue usando. Hay aperos de labranza que se siguen usando, aunque ya exista cierta tecnología aplicada a la agricultura. Aquí en Guatemala nos llamamos el país de la eterna primavera porque el clima es un clima que favorece mucho la producción. Guatemala es uno de los países privilegiados porque siempre tenemos frutas. En Europa hay temporadas en que las frutas son carísimas porque no hay frutas. Nosotros somos países tropicales, somos países que producimos una variedad y en todo tiempo. Pero hay unos factores que han hecho también que nuestro desarrollo agrícola se haya mermado. Por ejemplo, el clima y las condiciones de suelo. El clima cada vez se va afectando. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro en el municipio de San Jacinto Chiquimula y hablaba con unos productores de jocotes. Y ellos me comentaban que la lluvia que esperaban en el mes de enero y todavía la esperaron en el mes de febrero, nunca cayó. Debido a que esa lluvia, que es una lluvia tradicional, una lluvia que siempre se ha contado con ese elemento que es natural, si Dios quiere llueve, si no, no. Pero la lluvia que se esperaba no cayó. ¿Y eso en qué repercutió? En que los jocotes no
se desarrollaron en su carnosidad. Ahora nacieron jocotes muy delgaditos de la carne, muy chiquitos, y eso repercute en que ya no se los quieren comprar los que vienen eso se exporta a Honduras y se vende en los mercados locales, y muchas veces se han tenido que quedar con sus cortes, con sus cajas cortadas, con sus producciones cortadas, porque no pasa el tamaño, el cierto control de calidad que tiene la venta, no pasa. Entonces se han quedado con esos jocotes cortados, me contaban, porque se hicieron muy chiquitos. Y eso se debe al cambio climático que estamos teniendo, que cada vez llueve menos, cuando debe llover no llueve, cuando llueve, llueve mucho y causa erosiones e inundaciones, y luego el excesivo calor de los cambios climáticos, que hace mucho frío o mucho calor. Todo eso está afectando a la producción agrícola. Otro factor que también afecta son las condiciones del suelo. El suelo cada vez está debilitando, cada vez tiene menos nutrientes, cada vez se va lavando porque hay mucha deforestación. Eso produce que haya erosión, que los suelos se laven. Por lo tanto, también los terrenos van perdiendo esa capa de tierra fértil. Y luego las rosas, esos incendios que hacen para acabar con la maleza, viene también a matar esa biodiversidad y la microdiversidad que vive en los suelos, como los hongos que generan, pues hacen su aporte de nutrientes, de llevarlos a las raíces, etcétera. Entonces, las prácticas que se consideraban tradicionales hoy son prácticas perniciosas, perjudiciales para la tierra y para los cultivos. Entonces tenemos en nuestra contra elementos como el cambio climático, la erosión de los suelos, provocado por los incendios y todo esto. Un elemento que seguimos teniendo como importante y valioso es que Guatemala tiene esa ventaja de cultivar una gran variedad de productos hortícolas en todo tiempo, a pesar de lo que hablábamos hace un rato. Y eso es debido a algo que todavía mantenemos, que son los microclimas. Esos climas diversos que se dan en diferentes regiones, a veces juntas hay una diferencia del clima, y eso favorece que lo que no se da en un lugar, se da en otro lugar, y eso complementa el mercado nacional. Por ejemplo, podemos tener la suerte de poder incluso incursionar con los productos tradicionales, que son los que hemos cultivado siempre y exportamos, y los productos no tradicionales que también se pusieron de moda hace unos años, que vienen también a diversificar la producción, que son los que sí se exportan en su totalidad. Los productos no tradicionales, que son productos llamados también gourmet, esos productos que se van directamente a nichos, a restaurantes especiales que demandan ese tipo de productos. Por ejemplo, hablamos de los productos orgánicos, o esos productos que no son propiamente nativos de Guatemala, pero que los hemos venido desarrollando. Y, por ejemplo, un cultivo no tradicional que ahora ya casi se volvió tradicional es el cultivo de la ocra y el pepinillo. Hace muchos años no se conocía eso acá, en el oriente, pero ahora aquí ya se siembra la ocra y el pepinillo y se exporta a otros países. Y así podemos ir encontrando productos que son productos gourmet, no tradicionales, en los que hemos también crecido y somos fuertes en la exportación. Ahora vamos a dejar entonces en la agricultura como una de los cultivos, o uno de los elementos que componen el sector primario de la producción agrícola, y vamos a encontrarnos con otra, que es la ganadería. La ganadería viene también siendo un conjunto de técnicas utilizadas para criar animales y obtener de ellos alimentos o también materias primas. Digamos que en Guatemala tenemos una también diversidad de ganado vacuno. Tenemos el ganado vacuno, el ovino y el porcino dentro de la ganadería. El ganado vacuno o bovino son todos aquellos, son los toros, las vacas,
los bueyes, eso pertenece a esa clasificación del ganado vacuno, ovino y porcino. El ovino, ganado ovino, se da mucho en tierras frías, que son las ovejas. Y aquí en Guatemala tenemos la producción como la materia prima de lana, que es la que principalmente se produce para hacer los ponchos, para hacer la ropa caliente para los climas fríos. Dentro de la ganadería tenemos otra clasificación, además de lo del ganado vacuno, ovino y porcino. El porcino es el cultivo o la producción de cerdos. Y también hay otro par de clasificaciones dentro de la ganadería, que es parte del sector primario de la productividad guatemalteca, que es el caprino en menor escala, que son es el cuidado de las cabras. De las cabras, digamos que las cabras vienen siendo como un producto muy, muy específico. Se saca la leche, que la venden como muy especial dentro del tipo de leches, es hasta exótica, ¿verdad? Es una leche exótica, la leche de cabra, que vemos en la zona 1, a un pastor que tiene muchas cabras. En muchos pueblos ya están incorporando también la leche de cabra, que la salen a vender a las calles, la venden por vasitos, y más es un consumo directo, como hasta turístico, pero existe y le hacen el provecho, le sacan provecho. En algunos lugares también las matan y venden la carne de cabra. Y por último está la clasificación de lo equino o caballar, el ganado equino o caballar, que vienen siendo pues los caballos, yeguas, que son utilizados en Guatemala más para el transporte a nivel rural, muy rural, el transporte de personas o de producción. Jalan las cañas, el cultivo de maíz, frijol, muchas veces se hacen mulas, la leña en burros. Entonces, ha servido históricamente para el transporte humano y también de la producción. Dentro de este sector primario, además de la agricultura, la ganadería, también encontramos la explotación forestal, que viene siendo, se ha criticado que ha sido de una manera irracional, porque el ministerio que otorga las licencias se ha vuelto como ha caído en la corrupción. Entonces da licencias eternas. ¿Y qué pasa cuando da licencias eternas? Los madereros se aprovechan y comienzan a talar de una manera criminal los bosques y hacen, digamos, escudándose en una licencia que no es una licencia vigente. Muchas veces son licencias vencidas, muchas veces son licencias conseguidas con tiempo ilimitado. Entonces se acaban los bosques, los madereros. Lo ideal sería que los bosques de explotación fueran cosechados, bosques artificiales, bosques creados por el hombre, específicamente para ese fin, para ser talados, para construir, para volver los papeles, etcétera, como existe en los países del primer mundo, como se le llama, donde los bosques para el papel son cultivados. O sea, el papel no está deforestando bosques, sino al contrario, se está promoviendo la forestación para poderlo después cortar con un propósito. Además de la ganadería, la agricultura y el tema forestal, dentro del sector primario también se puede hablar de la pesca, que es el conjunto de técnicas utilizadas para producir peces, ya sea en lagunas artificiales o en el río, aunque en este caso, o en los mares, aunque en este caso ya no es una producción, digamos que asistida por el hombre, es una producción natural. El asunto es que también volvemos a caer en lo mismo. En Guatemala no existe una ley que regule los periodos de pesca, como sí existe en el primer mundo, donde hay ríos donde sí se puede pescar en cierta época y donde no, porque resulta que cuando las pececitas están desobando o están teniendo sus crías, no debería pescarse, pero aquí en Guatemala se pescan todo el tiempo, entonces se van las pececitas preñadas dentro de las
pescas y se terminan en los restaurantes, en las casas, y eso ha limitado mucho la proliferación de ciertas especies, incluso se ha extinguido en algunos ríos ciertos peces. El tema de la pesca es un tema que lo tienen bastante abandonado. Es importante que el ministerio a su cargo regule las épocas de pesca en Guatemala, ya sea en el mar abierto o en los ríos. La institución encargada de regular todos estos factores o estas actividades dentro de la actividad primaria es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como su mismo nombre lo dice, que una de las actividades centrales de este ministerio es orientar y dirigir la formulación de planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo de este sector agropecuario, ahí mencionamos la agricultura y la ganadería, pesquero y de desarrollo rural. Eso es lo que dice la descripción de este ministerio. O sea que sí les compete a ellos regular todo esto. No lo están haciendo en su totalidad. Vemos cómo los bosques se siguen talando, se siguen pescando en épocas, en todo tiempo. El sector que sí está regulado es el sector quizás ganadero, porque las licencias, aunque quizá en ese sentido ya el sector camina independientemente, ellos ya no necesitan mucha asesoría, mucha orientación, porque los ganaderos ya saben cómo hacerlo. En el tema de la agricultura hay temas bien importantes, como por ejemplo que el Ministerio de Agricultura, el MAGA, debería de regular el tema de las rosas, para las rosas que ya son prácticas dañinas para los suelos y microsuelos y todo el entorno, porque con estos, por ejemplo, hoy día vemos cuántos incendios no controlados hay. Muchos incendios de estos han sido provocados por las rosas, cuando los agricultores deciden quemar el pasto o todo el monte en sus terrenos para poder sembrar. Muchas personas, muchos ganaderos le pegan fuego a los cerros donde guardan las vacas, porque eso hace que cuando se queme, posteriormente nace nuevo zacate. Es una creencia que tienen y posiblemente así sea, pero el problema es que estos incendios están provocando, muchas veces se descontrolan, se pasan a otros terrenos y se vuelven los incendios no controlados. Y también más calor, el cambio, la contaminación por el humo, o sea que son prácticas dañinas que ya el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura debería de promover su cambio, debería de orientar, debería de prohibir incluso esas prácticas dañinas y enseñar otras prácticas que sean benignas para la tierra. Y hasta aquí vamos a dejar la clase por el día de hoy, que entramos a ver lo que era el sector primario entre las actividades productivas de Guatemala. Y vamos a hablar un poquito de la tarea que queda pendiente para el próximo domingo. Este domingo no hay clases, sería para el siguiente domingo. Les voy a explicar en breve en qué consiste esa tarea. Es la tarea número 21. Vamos a enfocarnos en la agricultura, una de las clasificaciones de la actividad primaria. La tarea consiste en que ustedes van a entrevistar a una persona, ya sea amigo, familiar, vecino, conocido, que tenga algún tipo de producción agrícola, no importa el tamaño, puede ser pequeñito o puede ser una gran extensión. Puede ser que siembre una tarea de milpa o que siembre una finca de melones, no importa. O que siembre rosas o que siembre fresas, o no sé qué actividad agrícola, cualquier amigo o persona conocen ustedes que tenga una pequeña producción agrícola. Lo van a llamar o lo van a contactar y le van a hacer una entrevista. La entrevista lleva algunas preguntas claves, como por ejemplo, ¿cómo aprendió usted este tipo de producción? ¿Por qué usted se dedica a este tipo de producción, a este producto? Si por ejemplo siembra
siembra manías o siembra frijol. ¿Cuál es el mercado que usted conoce? ¿A dónde lleva usted a vender su producto? En la entrevista pueden ustedes replantear la pregunta para que la persona la comprenda mejor. ¿Con qué confianza se dedica usted a hacer este producto? O sea, ¿por qué lo hace? Porque muchas veces no llueve, como me decía la señora de los jocotes. Si usted no llueve, ¿por qué sigue sembrando maíz o frijol? Si sabemos que cada vez son más escasas las lluvias, ¿por qué sigue usted sembrándola? Es importante conocer ese sentimiento de la confianza y van a ver qué bonito lo que le va a responder la persona. ¿Por qué usted sigue sembrando si no está lloviendo? Y le pueden preguntar, ¿y qué le hace sentir esa confianza? ¿Por qué confían? ¿Por qué confían que sí va a llover aunque sea un poco? Porque a veces ha habido años en que se ha perdido la cosecha, pero el agricultor sigue confiando y sigue sembrando la milpa, el frijol. Y al terminar esas preguntas, redactamos entonces un texto con esta información. Pueden ser párrafos de cada pregunta. O si ustedes quieren hacer un esquema, un flujograma, lo pueden hacer también en un esquema. Yo veo que les gusta mucho hacer los flujogramas o esquemas. Y luego lo suben en PDF a la plataforma. Y de esta manera vamos a concluir la primera clase, la primera unidad, la primera semana de clases, que se llama Nuestros Alimentos. Les deseo mucha suerte y ojalá que se pongan al día con las tareas pendientes del curso anterior. Hasta el 1 de marzo se pueden subir a la plataforma. Con mucho gusto se las reviso y así se ponen al día. Y también espero que suban su tarea. Y esta sí ya no tiene prerrogativa porque ya dimos mucha prerrogativa en el primer proyecto porque empezó un poco inestable. En este segundo proyecto ya esperamos que podamos participar más activamente y que ustedes puedan hacer sus tareas de una mejor manera. Estoy a sus órdenes y que pasen un buen descanso de Semana Santa.